nos acompañan hoy, agosto 19. Les damos la bienvenida a nuestra serie ECO, Intervención Nutricional Integrada para el Manejo de Condiciones Crónicas en Atención Primaria. Mi nombre es Nicole Marrero y seré su moderadora en el día de hoy. Como de costumbre, por favor, utilicen nuestro chat para presentarse. En todo momento va a estar disponible para que puedan compartir de dónde son, su profesión, municipio, clínica, y podamos compartir durante toda la discusión. Les recuerdo que tenemos servicio de traducción y de la manera que lo consiguen va a ser por medio del menú, que hay un botón donde dice interpretación, hay un botón que dice more o más y ahí va a poder seleccionar el idioma que mejor guste. Así que en español se queda con nosotros aquí en esta sala y en inglés pasa con la intérprete. Así que una vez dicho esto, pasamos a nuestra agenda. La agenda incluye la bienvenida, las guías de la sesión, lo que sería el proyecto de telemedicina, telementoría interactiva para profesionales de la salud, nuestra metodología ECO, la discusión de casos clínicos, la preprueba didáctica con nuestras dos expertas, que hoy contamos con una psicóloga clínica que se llama Adriana Oben y una nutricionista dietista que se llama Keila Ortiz. Luego vamos a pasar a un caso clínico seguido de recomendaciones que vamos a discutir como grupo, una evaluación y luego finalmente los anuncios y el cierre. Así que, como recordatorio, esta serie ofrece créditos de educación continua completamente gratis. Lo que necesitamos que haga es que se registre con su nombre, su profesión, en lo que serían las próximas sesiones. Y esto está dirigido a médicos, enfermeros y nutricionistas dietistas registrados. Así que ahí está de nuevo, llenar el registro, que el enlace está en el chat. Puede buscar en el link en azul y participar de la sesión. Así que todos están bienvenidos en participar de esta sesión. Les invitamos a que siempre y cuando puedan enciendan sus cámaras porque queremos conocerlos, que tengan participación activa y que compartan su experiencia, ya que esto es una didáctica, ¿verdad? De todo aprenden y todo enseñan. Y vamos a estar mirando el chat para sus comentarios. Esta metodología ECO tiene cuatro principios, que sería aplicar tecnologías para aprovechar los recursos disponibles, compartir buenas y mejores prácticas para reducir las disparidades, estudiar el caso y facilitar el aprendizaje para dominar la complejidad de los casos y tener una base de datos para monitorear los resultados. Así que todos enseñan y todos aprenden. Aquí utilicen el enlace que está en pantalla para la preprueba de esta sesión. Van a ver unas 8 preguntitas. Así que vamos a dar un tiempo para que vayan llenando esas 8 preguntitas. Recuerden, enlace en el link, le va a salir una pantalla en el screen y pueden escanear el QR code, al igual que pueden entrar al menú y darle a la sección de polls y entrar si no es que le ha salido la prueba ya. Súper, me gusta ver las caritas por aquí. Saludos a Katy la Estrella, a Abigail Lasalle, que me acuerdo que nos encontramos en unas sesiones en persona. Qué bueno que están aquí con nosotros. Así que para aprovechar su valioso tiempo y el de nuestros recursos, voy a empezar con Adriana Oben, que es psicóloga clínica. Así que bienvenida, Adriana, que el podio es todo suyo. Saludos. Bienvenidos a la sesión 5, Salud Mental y Nutrición, un enfoque integrado en la atención primaria. Soy Adriana Oben, psicóloga clínica, y voy a estar intercambiando con ustedes conocimiento e impresiones en la tarde de hoy. Podemos pasar al próximo slide. Tenemos aquí los objetivos. Luego de completar esta sesión, los participantes podrán reconocer la relación entre nutrición, salud mental y el entorno de un paciente
identificar patrones de alimentación influenciados por emociones y factores sociales y aplicar herramientas breves de salud mental para fortalecer la adherencia al tratamiento de condiciones crónicas. Mi intención es ofrecerles herramientas prácticas que puedan integrar en atención primaria para complementar el manejo nutricional y favorecer la adherencia al tratamiento de condiciones crónicas. Podemos pasar al próximo. ¿Por qué hablar de salud mental cuando hablamos de nutrición? Me emociona mucho poder hablar con ustedes de un tema con el cual todos podemos vincularnos, ya que la alimentación es una de las necesidades primarias del ser humano. Sin embargo, comer no es únicamente un acto biológico, también es una conducta influenciada por nuestros pensamientos, emociones, relaciones y contexto. Por eso podemos ver en el diagrama cómo el paciente aparece como centro de esa interacción entre lo que es su salud mental, su entorno familiar y las condiciones crónicas que vive. Así que si queremos lograr cambios sostenibles, es importante entender cómo estos factores se influyen entre sí. Podemos pasar a la próxima. ¿Qué determina la conducta alimentaria? La conducta alimentaria se refiere a esos comportamientos y esos procesos psicológicos que influyen en cuándo, qué, cómo, cuánto y por qué una persona come. Así que la conducta alimentaria no se refiere únicamente a ese conocimiento nutricional o a la fuerza de voluntad de una persona. Como vimos, es un proceso biopsicosocial. Es por eso que cuando un paciente no sigue las recomendaciones nutricionales, debemos preguntarnos qué factores están influyendo en esa conducta. Y esto se puede explicar súper bien con la analogía de un iceberg. Eso que vemos, esa puntita, lo que sobresale del agua, eso es lo que viene siendo la conducta emocional. El paciente está sobrealimentándose, el paciente está dejando de comer, eso es lo que vemos. Pero debajo están todos estos factores psicológicos, familiares, sociales, biológicos, que es lo que influye esa conducta. En cuanto a los factores psicológicos, vemos que están las emociones incómodas como estrés, ansiedad, depresión. Muchas veces cuando hay malestar emocional, la comida se convierte en una estrategia de manejo emocional. Y también están los pensamientos automáticos, como por ejemplo, si ayer me comí una pizza, que me coma el hamburger hoy, pues ¿qué más da si ya lo dañé? Y esos pensamientos tienden a reforzar esa conducta alimentaria problemática. En cuanto a los factores familiares, sabemos que la conducta alimentaria se aprende en los primeros años de vida, que los niños aprenden a través del modelaje y que vamos integrando poco a poco esos hábitos y esas creencias. En cuanto a los hábitos, muchas veces se utiliza la comida ya sea como premio o castigo. Por ejemplo, no recogiste el cuarto, te vas a comer ese brócoli. No sé si ustedes recuerdan cuando en Puerto Rico estaba la cadena de comida rápida Checkers. Por alguna razón, en mi familia se utilizaban las papas fritas y la batida de chocolate de Checkers como premio. Así que si alguna ha sacado buena nota, vamos para Checkers. Si salieron temprano de la escuela, vamos para Checkers. Me encantaría que en los comentarios, si pueden compartir alguna anécdota de cómo en su entorno familiar la comida se utilizó ya sea como premio o como castigo, me encantaría leerlos. También tenemos los factores sociales. En cuanto a la cultura, sabemos que mucha de la socialización en este país se da alrededor de la comida y la bebida. En cuanto a la economía, siempre recuerdo este caso de esta señora con problemas cardíacos, necesitaba una alimentación baja en sodio y me decía, pero Adriana, ¿cómo el doctor pretende que si yo soy la que cocina en casa, haga menús distintos? En casa no hay dinero para eso y mi familia no quiere comer soso. Así que la economía también influye en cómo una persona come. La disponibilidad y acceso a los alimentos también.
Sabemos que alimentos más saludables tienden a ser un poco más costosos y que eso dificulta el acceso a la comida. Y en cuanto a las redes de apoyo, sabemos que tanto la familia como las amistades juegan un factor ya sea protectivo o de riesgo. Recuerdo a esta muchacha que tenía la meta de bajar de peso y se quejaba. Doctora, pero imagínese, vamos al supermercado y allá ve a mi esposo echa las Oreos, las papitas y el mantecado del que me gusta. Así que vemos cómo esas personas que están a nuestro alrededor influyen mucho en nuestras decisiones alimentarias. Y en cuanto a los factores biológicos, tenemos el hambre y la saciedad, que sabemos que se regulan por el hipotálamo, y cualquier alteración o daño en estas estructuras puede alterar nuestro nivel de alimentación o apetito. Enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, dolor crónico también alteran el apetito, así como el uso de algunos medicamentos. Y sabemos que la reducción en las horas de sueño también puede alterar las hormonas que controlan el hambre. Así que si la conducta alimentaria tiene múltiples determinantes, las intervenciones también deberían ser multidimensionales. Es por eso que antes de hablar de herramientas de intervención, es importante entender uno de los fenómenos más frecuentes en la práctica clínica, que es la alimentación emocional. Pero antes de pasar allá, me gustaría leer algunos de sus comentarios. Veo por aquí Katy que dice, después de la iglesia, los gelatos chinos de la plaza. Me encanta. Cuando me portaba bien, ¿qué tenemos por acá? Cuando me portaba bien, no puedo bajar el... Nicole, no sé si puedas leerme lo que dice. Seguro, sí. Darío, Por acá. ahí, cuando me portaba bien me compraban un Happy Meal en McDonald's. Ese es clásico. Muchos hogares lo utilizan como premio. Muchas gracias por compartir esas anécdotas. Podemos pasar al próximo. Así que vamos a aprender a diferenciar lo que es el hambre física versus el hambre emocional. En cuanto a la velocidad de aparición, el hambre física puede aparecer de forma gradual y se desarrolla varias horas después de la última comida, mientras que en el hambre emocional, el hambre suele aparecer de forma repentina y puede aparecer aunque la persona ya haya comido recientemente. En el hambre física, se satisface con una variedad de alimentos y disminuye cuando ya alcanzamos la saciedad, mientras que en el hambre emocional generalmente se acompaña de antojos específicos y de alimentos altos en grasas y azúcares. Y también puede persistir ese deseo de comer aun cuando ya nos sentimos llenos. En el hambre emocional física está relacionada con una necesidad fisiológica de energía. Hay unos síntomas o unas sensaciones físicas, sentimos el malestar en el estómago, incluso el estómago puede hacer ruidos, mientras que el hambre emocional está asociado a emociones incómodas como estrés, ansiedad, tristeza. El hambre física puede hacerse esperar o posponerse gradualmente, mientras que el hambre emocional demanda urgencia e ingesta automática o inmediata. En cuanto al efecto posterior, vemos que en el hambre física hay una sensación de tranquilidad, de energía recuperada y bienestar físico luego de comer, mientras que en el hambre emocional puede acompañarse de otras emociones incómodas como culpa, frustración. Es importante reconocer que la alimentación emocional no es algo malo ni exclusivo a personas con un trastorno de la conducta alimentaria. Con mucha probabilidad, todos aquí en algún momento hemos celebrado con comida, hemos buscado refugio o consuelo en algún alimento favorito, lo que llamamos el comfort food, o hemos dejado de comer cuando algo nos tiene muy preocupados. Si esto les suena familiar, les invito a escribir en los comentarios "me identifico" para que podamos ver que esto es una experiencia humana común, que es bastante generalizada
y que no es un problema en sí mismo. El problema está cuando comer se convierte en la única o principal estrategia para regular mis emociones. Ese sí sería el problema. De hecho, se han desarrollado varias escalas para medir lo que es la alimentación emocional. A modo de documento suplementario, les voy a compartir el Emotional Eater Questionnaire, que es una escala breve de 10 reactivos que nos ayuda a medir el grado de alimentación emocional de una persona y que incluye reactivos como tienes antojos por alimentos específicos, cuando estás estresado tiendes a comer más, así que eso lo van a tener disponible para que puedan entonces hacer uso de esa herramienta en su práctica clínica si sospechan que hay algún paciente que pudiese estar teniendo la experiencia de la alimentación emocional. Podemos pasar a la próxima, Nicole. Me encanta leer cómo están participando en los comentarios y cómo se están identificando. Aprecio mucho esa participación porque eso es lo que queremos, que haya un intercambio chévere de conocimiento y de impresiones. Vamos a ver lo que es el ciclo de la alimentación emocional. Usualmente el ciclo comienza con una emoción desagradable: estrés, ansiedad, aburrimiento, soledad. Entre la emoción y la conducta suele haber un pensamiento como es solo por hoy, me merezco este dulce, si me como esto me voy a sentir mejor. Y esos pensamientos facilitan la conducta. La persona come buscando sentir un alivio, no necesariamente satisfacer el hambre física. Y obviamente después de comer, pues la persona puede sentir un alivio temporero o inmediato. Esto es lo que se conoce como el refuerzo negativo. Esto es bien parecido a cuando nos montamos en el carro y arrancamos sin habernos puesto el cinturón de seguridad. ¿Verdad que el carro empieza a hacer un sonido bien molestoso? Eso es lo que nos lleva entonces a amarrar para extinguir el ruido. Lo mismo pasa con la alimentación emocional. Como siento malestar, tengo esas emociones incómodas, como buscando ese alivio o sentirme mejor. Sin embargo, eso es una trampa, porque ese alivio es temporero. Y una vez pasa ese alivio aparente, empiezan a aparecer pensamientos como no tengo control, dañé la dieta, nunca voy a cambiar. Y esos pensamientos van a generar otras emociones incómodas como culpa, frustración, y ese malestar emocional hace que se reinicie entonces el ciclo de la alimentación emocional. Podemos pasar a la próxima, Nicole. Así que más allá de explorar qué comió el paciente, vamos a explorar el contexto de su conducta. Para eso podemos hacer estas preguntas. ¿Cómo vamos a identificar estos patrones de alimentación emocional en atención primaria? Para eso está esta guía. Vamos a comenzar identificando qué estaba ocurriendo antes de comer. Es decir, ¿cuál fue el detonante? ¿Fue una discusión familiar? ¿Fue estrés laboral? ¿Fue aburrimiento? ¿Qué emoción estaba presente? Vamos a ayudar al paciente a identificar con qué estaba conectando a nivel emocional y le vamos a ayudar a nombrar y definir esa emoción. Vamos también a ayudarle a diferenciar si era un hambre física o un hambre emocional. Vamos a explorar los pensamientos del paciente, qué estaba pensando en ese momento. ¿Es un me lo merezco? ¿Es un solo por hoy? Porque muchas veces esas creencias o esos pensamientos es lo que facilita o mantiene la conducta alimentaria problemática. Y vamos a explorar también qué ocurrió después de comer. Vamos a explorar esas consecuencias. ¿Cómo te sentiste justo después de comer? Y una hora más tarde. Estas preguntas no buscan juzgar la conducta alimentaria de un paciente, sino a comprender la función que cumplen para ese paciente. Si no tenemos mucho tiempo, podemos reducir a esta estrategia a las 3 E. Emoción, perdóname, evento, emoción,
y elección. Es decir, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué sentiste? ¿Y qué decidiste hacer? ¿Y qué pasó después de eso? Podemos pasar a la próxima, Nicole. Como profesionales de atención primaria, el objetivo no es realizar psicoterapia en una intervención de 15 minutos. Sin embargo, sí podemos incorporar intervenciones breves que ayuden al paciente a comprender la función de su conducta alimentaria y que le permita desarrollar formas de responder de una forma más adecuada a ese malestar emocional. Así que vamos a hablar de las herramientas de salud mental para apoyar el cambio en conducta alimentaria. Como parte de esas herramientas tenemos la psicoeducación. Aquí le vamos a ayudar al paciente a comprender la relación entre sus emociones y la alimentación. Si fuese necesario, podemos educarlos en ese ciclo de alimentación emocional. También vamos a ayudarles a identificar sus emociones. Para eso les voy a proveer una herramienta que vamos a ver a continuación que se llama la rueda de emociones. Y esa estrategia nos va a ayudar a identificar y diferenciar emociones antes y después de comer. También tenemos la intervención o la herramienta de la pausa consciente con el acrónimo de PARA. Esa estrategia invita al paciente a pausar antes de comer, a entender sus experiencias internas en términos de lo que está sintiendo a nivel emocional y físico, a respirar lentamente para entonces actuar o elegir desde la conciencia. Esta estrategia no busca impedir que la persona coma, sino que cuando sentimos una urgencia de comer, usualmente hay un pico. Y luego de ese pico empieza a haber una disminución de la emoción o la urgencia o el malestar. Lo que esta herramienta de pausa consciente busca hacer es ganar tiempo en lo que ese pico pasa y ya en la bajada permitir que la persona desde la calma pueda tomar mejores decisiones, ya sea en si se lo come, no se lo come o qué come. Y también tenemos estrategias de regulación emocional, porque aquí lo importante no es evitar la emoción incómoda, sino aprender a responder a esa incomodidad de una forma más adecuada o saludable. Dentro de esas herramientas está la respiración diafragmática, caminar unos minutos, escribir lo que sentimos o realizamos alguna actividad agradable que sería la contraparte de la emoción incómoda. Podemos pasar. Ok, esta es la rueda de emociones. Esta es la versión que yo utilizo en mi práctica privada porque esta herramienta fue desarrollada por el psicólogo estadounidense Robert Plutchik en el 80 y hay muchísimas versiones y traducciones. Esta me gusta por cómo está organizada. Sin embargo, a modo suplementario les voy a estar compartiendo esta otra versión que es en español para que puedan utilizar con sus pacientes en la práctica clínica. Les voy a enseñar cómo utilizarla. Si vemos la rueda, en el círculo central está lo que se llama las emociones primarias. En el segundo círculo están las emociones secundarias y el círculo más externo es la consecuencia de la emoción. La literatura también llama la sensación. Yo les invito a pensar en la última vez que comieron sin tener mucha hambre. ¿Qué emoción estaba presente? ¿Cómo la nombrarían? Vamos a pensar que la emoción que estaba presente era aburrimiento. Si vemos en la rueda, bored, que es aburrido, es emoción secundaria de la tristeza. Así que la rueda no tan solo nos ayuda a nombrar o identificar la emoción, y eso de por sí solo nos ayuda a reducir la intensidad de la emoción, también nos da la solución porque nos dice que si conectamos con una emoción incómoda, es porque carecemos del opuesto. Así que si estoy conectando con aburrimiento y sabemos que la emoción primaria es tristeza, lo que me está faltando es el sentido de alegría. Así que la invitación que se hace es que si estoy conectando con tristeza, ¿qué yo puedo hacer en ese momento que me ayude a sentirme alegre?
y de esa manera autorregularme y atender esa experiencia emocional de incomodidad. Podemos pasar a la próxima. Aquí les añadí un registro de conducta alimentaria. Esto es una adaptación que hice utilizando el modelo cognitivo-conductual, que es el que nos ayuda a entender y manejar lo que son nuestras experiencias internas, pensamiento, emoción y conducta. Aquí hay espacio para registrar cuál fue la situación, qué estaba sintiendo, qué fue lo primero que pasó por la mente, qué hizo, si era hambre física o no, cómo se sintió después y la invitación a qué otra estrategia podría intentar la próxima vez. Ejercicios como este a lo que nos ayudan es a crear más conciencia de lo que están siendo mis experiencias y muchas veces hace evidente los espacios para hacer ajustes y poder ser más efectivos en nuestra intervención. Podemos pasar. Bien importante, cuando estas herramientas no son suficientes. Si de repente con un paciente observamos señales que nos pueden dejar saber que podría haber un trastorno de la conducta alimentaria, lo importante sería hacer un referido para una evaluación más especializada y obviamente pues tener un abordaje interdisciplinario. A modo de conclusión o de mensajes claves, vamos a repasar. No todas las decisiones alimentarias responden al hambre. Las emociones influyen en la alimentación. La familia, amistades pueden ser tanto un factor protectivo o de riesgo. La regulación emocional mejora esa adherencia al tratamiento o al plan nutricional. Y el manejo interdisciplinario definitivamente va a producir los mejores resultados. En resumen, cuando comprendemos la función que cumple la alimentación en la vida de un paciente, dejamos de preguntarnos por qué ese paciente no sigue la dieta, no sigue instrucciones y empezamos a preguntarnos qué necesita para poder lograrlo. Eso sería por ahora de mi parte. Muchas gracias, Adriana. Eh, Gracias. aquí pasó con, seguro, quiero también, antes de pasar, si tienen alguna pregunta para Adriana, que puedan alzar la mano o que puedan escribirla por el chat. Creo que podemos coger una pregunta antes de pasar con la próxima didáctica. No veo ninguna mano levantada. Déjame corroborar el chat. Entiendo que hasta el momento está todo perfecto, doctora. Entonces, pasemos ahora con la didáctica número 2 con la licenciada Keila Ortiz, que es nutricionista dietista. Ay, perdonen, veo que hay una mano levantada que dice Ames Vida. Sí, perdón, que es que no me permite cambiar el nombre. Soy Marta García, muchas gracias. Es muy interesante su presentación. Yo creo que abordó unos aspectos muy útiles y es un tema que es obligatorio de pensarlo más allá de las recomendaciones, porque hace pensar incluso en las barreras que tenemos que considerar cuando vamos a implementar cualquier cambio con las personas, los pacientes. Yo quería hacer una pregunta integrada, pues, o dos en una. Una es, ¿cuáles son los retos más frecuentes que se encuentran en la práctica cuando queremos implementar estrategias y recomendaciones? O sea, ¿qué tan frecuentes son estos factores emocionales? ¿Es como que está en el común denominador de toda la población? ¿Es un sine qua non? Estoy pensando en que cuando nosotros hacemos recomendaciones, por ejemplo, desde el punto de vista médico, incluyendo visitar al nutricionista como parte del equipo, casi que sería obligatorio que también
si hay un problema serio con la comida, el psicólogo tiene que estar en el equipo, sin duda alguna. Y la segunda pregunta que cuando uno ve toda la presentación, la gente pregunta mucho, y también podemos ayudarnos con lo mismo que comemos para mejorar las emociones y la mente. Esa era como la otra perspectiva que quizá la van a tocar en algún momento. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Muy bueno el enfoque. Hola, Bien. muchísimas gracias por las preguntas y me alegro muchísimo que haya podido estar disfrutando hasta ahora de lo que es esta serie. En cuanto a los retos más frecuentes, definitivamente puede ser el manejo emocional, la desmotivación o los problemas con la adherencia, ya sea a ese plan nutricional o a las recomendaciones para el manejo de condiciones crónicas. Herramientas como ese registro de la conducta emocional, por eso les quise preparar ese documento, puede ser muy útil para entender qué está influyendo en esas decisiones y la conducta del paciente, porque nos da acceso a esas experiencias internas en términos de pensamiento, emoción, ese contexto familiar, social y finalmente la conducta. Y obviamente es una invitación a crear conciencia de lo que están siendo esas experiencias internas y ver sobre todo dónde están los espacios para hacer ajustes. Y de acuerdo de esos espacios que ustedes como profesionales identifiquen, pues entonces poder hacer los referidos para poder fomentar un abordaje interdisciplinario. Y me disculpo porque la segunda pregunta no la escuché bien. Sí, no sé si Nicole me la pudieras refrescar o si la misma participante desea volver a emitirla. Si Marta puede volver a hacer Ah, la pregunta. ahora sí era que estaba exacto, inactivado el micrófono. Sí, no, tenía que ver con una pregunta, como algo muy interesante que pasa es que la gente a mí me gusta mucho que busque información y que haga recepción crítica a la información, porque así es el momento en que vivimos. Pero entonces hay un montón de información disponible con frecuencia, por ejemplo, abordando el otro aspecto, el otro frente de intersección de la salud mental y la alimentación y la nutrición, que es qué nos sirve para sentirnos mejor. O sea, ¿cómo? ¿Pero qué tengo que comer? ¿O qué me recomienda para que eso también tenga un efecto positivo terapéutico en mis emociones? Esa es posiblemente una pregunta más abierta, como más, con más respuestas, pero es frecuente esa pregunta en el terreno de su práctica, de parte de los pacientes. Sí, definitivamente. Y no me quiero adelantar a la respuesta, Marta, porque entiendo que mi colega ahora en su didáctica va a cubrir este tema como tal. Si quedase descubierto, con muchísimo gusto abrimos entonces nuevamente el foro de discusión, pero no quiero apoderarme de la información que ya les pueda compartir. Gracias Marta y gracias Adriana. Así que creo que eso es una buena antesala para continuar con nuestra nutricionista dietista, Keila Ortiz. Así que ahora comenzamos con su didáctica. Adelante, Keila. Podemos ver tu pantalla. Perfecto. Súper, qué bueno, muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todos. Me alegra muchísimo que estén por aquí. Mi nombre, ¿verdad? Vuelvo, me presento. Soy la licenciada Keila Ortiz y hoy voy a estar dándole continuidad a lo que estuvo compartiendo, ¿verdad? Nuestra psicóloga clínica Adriana. Eh, Dentro de los objetivos que quise cubrir un poquito aquí en mi parte, pues analizar la evidencia sobre nutrición, la salud mental y la conducta alimentaria, ¿verdad? Cómo estas se entrelazan entre sí, identificar conductas alimentarias de riesgo y las señales de alerta, cómo vamos a estar, ¿verdad? Viendo todo esto en nuestra práctica privada, evaluar los factores nutricionales, psicológicos y sociales, intervenir con estrategias breves, prácticas y que no, ¿verdad? No estigmaticen y referir y coordinar cuando sea pertinente, que muchas veces así lo es.
Más allá, ¿verdad?, de lo que come el paciente, en esta parte, pues yo quise preparar, esto estuvo abundando bastante Adriana, así que yo quiero adelantarme a este diagrama donde ella mencionó, ¿verdad? Muchos de estos, pero se los quiero compartir más relacionados a lo que es la práctica, a la parte de la nutrición y lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Diariamente con los pacientes. ¿Por qué como lo que como, ¿verdad? Así que más allá de lo que come el paciente, ¿qué factores están ¿verdad?, interfiriendo en este comportamiento, en esta conducta del paciente? Antes de entrar a lo de nutrición, los alimentos, nutrientes y demás, pues quiero que esto sea nuestra parte introductoria, ¿verdad? El sueño, pues muchas veces los pacientes nos pueden estar indicando, no, duermo 5 horas, 6 horas, me levanto bien ajoradito, de mal humor y entonces no consigo el sueño, pero pues hay que abundar un poquito más. ¿Por qué? Porque muchas veces están expuestos a pantalla, se toman muchísimos líquidos que contienen cafeína. Muchas veces no lo asocian con eso, así que tenemos que abundar un poco más en esa área, porque muchas veces no es solo estrés o preocupaciones, también puede ser a través de la ingesta, como lo que les acabo de mencionar, de la cafeína y otros, ¿verdad? Y otros alimentos que también podrían interferir ahí. La imagen corporal, discúlpenme, también porque pues afecta la autoestima y pues puede estar, ¿verdad?, creando esta parte del paciente de como esto o no me como esto, o mejor me como esto a tal hora porque a tal hora voy a ir a este evento y no quiero que se vea así, o me levanto todos los días y cuando me miro al espejo pues no me gusta, así que voy a omitir el desayuno. Y hay varias cositas, ¿verdad?, que a través de la imagen corporal también pueden verse afectadas. Las experiencias familiares, pues también, como dijo Adriana, las conductas desde que son niños es que comenzamos a crear esos hábitos y pues ese ejemplo de lo que vemos. Así que las experiencias familiares también pueden estar aquí en estos aspectos, ¿verdad? Y en estos factores. El ejercicio, pues el tipo, la frecuencia y la intensidad decide si me como este alimento con alto en carbohidratos, alto en proteínas, porque ahora todo en las redes, ¿verdad? Y la moda es lo trending, es alto en proteína. En algún momento, ¿verdad?, llegó a ser alimentos todos bajos en grasa. En otro momento llegó a ser alimentos todos sugar free. Así que todo esto es, según la tendencia, pues tenemos que también reconocer y estar al tanto, ¿verdad?, a la vanguardia de lo que está pasando en tendencia, porque estos pacientes van a venir con unas preocupaciones, unos comentarios, unos comportamientos y muchas veces pues se ven relacionados a todo esto. Así que en el ejercicio de igual forma impacta qué come el paciente. Las redes sociales, como les iba mencionando, todo esto que está en tendencia, pero en las redes sociales estamos expuestos también a estos influencers que pueden estar compartiendo información, alguna validada, ¿verdad? Pero muchas de ellas no tienen suficiente evidencia científica, también lo comparten como experiencia propia y pues lo quieren recomendar al público en general, generalizan mucho, así que estamos en las redes sociales viendo estos influencers o estos creadores de contenido que pues están influenciando mucho en lo que compras, come el paciente. Así que también eso es algo que debemos abordar en la consulta. Las dietas previas muchas veces han hecho que si la Atkins, que si la dieta keto, ayuno, y han hecho muchísimas dietas. Entonces, si no abundamos en esa área, pues no vamos a reconocer eh, cuál es ese historial dietario del paciente. Claro que el nutricionista tiene, ¿verdad? Esa es su expertise y abunda un poquito más en eso. Pero en su práctica privada, ¿verdad? Puede también incluir algunas preguntas dentro del cuestionario previo al paciente o allí mismo en la consulta, donde puede indagar un poquito más en esto, además de que la conversación se va a ir dando y podemos decir, pues vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero todo esto que les comparto, todos estos factores, es para poder abundar donde realmente lo requiera de acuerdo a cada paciente. El acceso a alimentos, que más adelante, en breve les voy a estar hablando más sobre eso. Los medicamentos, pues porque muchos pueden afectar el apetito, el peso, el gusto o los antojos. Así que tenemos que también ver eso, también el horario. Hay medicamentos que requieren que sean con comida, otros que sean sin comida. Así que eso influye en lo que come el paciente.
El ambiente, en muchas ocasiones me dicen, no, porque a mí lo que me queda de camino es este lugar, este lugar, este lugar. Yo no sé cocinar, esos son mis lugares de comida. Pues entonces yo me gustaría darle, ¿verdad? Un plan de alimentación que tenga todos los grupos de alimentos, que tenga recetas, cómo lo va a preparar, pero hay que identificar bien que este paciente no sabe cocinar, no muestra interés al momento de la consulta de comenzar a cocinar, me está indicando desde ya que los lugares que visita son estos y porque el dinero le da para ese lugar, esos lugares de alimentos y son los que le quedan en camino y tiene tiempo corto. Así que debo respetar esa parte de que el paciente me está indicando en el área del ambiente y decir, ok, pues entonces vamos a ver de estos lugares qué podemos hacer, qué podemos combinar, vamos a mejor de este alimento, vamos, qué cree, si podemos a lo mejor integrar este otro alimento, combinarlo de esta manera, porque aquí pues buscamos los nutrientes que nos faltan acá. Así que seguir buscando, ¿verdad? Alternativas dentro de lo que es su ambiente en el área de trabajo en el área, en su cotidiano, ¿verdad? En su vida cotidiana. El hambre y la saciedad, pues también influyen en lo que come, porque dependiendo de esas señales, y como estuvo compartiéndonos la psicóloga, nos estaba indicando, ¿verdad? Identificar hambre emocional, hambre física, etcétera. Pues todo esto influye en por qué come lo que come el paciente y las emociones, ¿verdad? Que van de la mano con lo que discutió la psicóloga. Bien. Y quiero compartir un poquito más sobre ir más allá de lo que comemos también, no crear un estigma por el peso. Un paciente puede tener peso normal, bajo peso, sobrepeso, obesidad y simultáneamente presentar restricción significativa, ingesta nutricional inadecuada, pérdida de control, ejercicio compulsivo, preocupación excesiva por el peso, conductas compensatorias y hasta un trastorno, ¿verdad? Alimentario. Así que no porque una persona esté, tan pronto la veamos, posiblemente a lo mejor en obesidad o en sobrepeso, podemos dar por hecho que el paciente come demasiado. De hecho, en muchas ocasiones, pues el paciente que llega con obesidad mórbida aquí a mi consultorio, muchas veces no está comiendo ni lo mínimo que se requiere para su metabolismo basal. Está por debajo de la ingesta recomendada. Así que no necesariamente toda persona que veamos con obesidad mórbida o con obesidad es que come de más. Y por eso quise, ¿verdad? Hablarles un poquito sobre que el peso no es igual a conducta alimentaria. Bien, como les mencioné ahorita, sobre la inseguridad alimentaria y la conducta alimentaria, tiene mucha relación y pues debemos, ya que estamos, ¿verdad? Aquí estamos experimentando bastante inseguridad alimentaria y se puede poner peor aquí en Puerto Rico. Pues es algo que diariamente tenemos que en consulta darle oportunidad a un espacio en la consulta para discutir y hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, con la situación que tenemos del agua, pues eso influye en lo que la persona va a comprar, en lo que la persona va a comer, en que si a lo mejor no tienen el acceso a agua potable, cómo van a hacer la preparación de los alimentos. También estamos en un país donde nosotros pues no cultivamos y cosechamos mayormente lo que consumimos, ¿verdad? El porcentaje es muy poco de lo que cosechamos y cultivamos. Estamos también en un país donde tenemos demasiado, ¿verdad? La parte económica se ve influenciada, entonces pues los pacientes pueden decirme, a mí me sale más económico comprar en un fast food que ir a un restaurante donde me preparen la comida al momento. Todos estos factores sobre la inseguridad alimentaria pueden estar, ¿verdad? Bien relacionados con su conducta alimentaria. Así que el acceso limitado o incierto de alimentos suficientes, seguros y nutritivos puede influenciar todo esto. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Puede haber escasez e incertidumbre, saltarse las comidas. Los pacientes, tuve una paciente, para darles contexto rapidito, que me comía muchos chips, muchas papitas para resolver, porque su única comida que ella podía hacer o que podía costear en su casa era la cena. Así que se pasaba todo, prácticamente desde la mañana hasta la cena, con unos chips y una galletita y café. Porque no era porque no tenía hambre, es que eso era para lo que ella tenía acceso y disponibilidad, ¿verdad? A nivel de presupuesto.
Y eso pues tuvo un impacto a nivel de laboratorios, a nivel de, ¿verdad?, de condiciones de salud. El hambre intensa y la preocupación por la comida también se puede ver afectada. Comer rápidamente o en exceso cuando realmente hay disponibilidad, así que puede pasar que pues tengo disponibilidad ahora es que tengo para frutas, vegetales, pues me lo voy a comer todo antes de que se me dañe y antes de que, para aprovechar que no se me dañe, me lo voy a comer todo y aunque pasen muchas semanas o varios días sin volver a comprar porque no tengo presupuesto o porque no lo tengo disponible, pues eso también puede estar afectando o, ¿verdad?, interfiriendo en esto de la inseguridad alimentaria. Y la pérdida de control a través de posible compensación, que la psicóloga también nos estuvo hablando de eso. Así que implicación, ¿verdad?, que podemos para la atención primaria, para médicos. Antes de recomendar, siempre, ¿verdad?, referimos al nutricionista y demás. Pero antes de pensar en una dieta restrictiva, pérdida de peso o no comas este listado de alimentos sin buscar alternativas, pues debemos verificar siempre dentro de la consulta si dentro de los últimos 6, 12 meses el paciente se ha preocupado porque los alimentos se le acabaran antes de tener dinero para volver a comprarlos, o si compró alguna vez y no le duraron o no tuvo el dinero para comprar más. Y de esa manera, a lo mejor no le estamos preguntando al paciente, ¿tienes dinero para comprar esto? Pero de otra manera lo estamos realmente llevando a que nos responda y nosotros poder interpretar si el paciente pues tiene inseguridad alimentaria y demás, está presentando inseguridad alimentaria. Así que debemos evaluar el acceso, el patrón de las comidas, la pérdida de control, las conductas compensatorias, la salud mental y, ¿verdad?, y conectar siempre o referir con estos recursos como el nutricionista, dietista, psicólogo, etcétera. Muy bien. Ahora sí, ¿qué podemos hacer desde la nutrición? Bien, debemos conocer que la relación es bidireccional, o sea que la salud mental influye en la manera de la que comemos, pero también la alimentación pues puede, ¿verdad?, estar impactando nuestro estado de ánimo, la energía, concentración y el bienestar psicológico. Así que es una relación bidireccional. Eh, Cabe recalcar que la nutrición no sustituye una psicoterapia ni ninguna recomendación médica, ¿verdad? Tratamiento médico, pero forma parte esencial ¿verdad?, de lo que es un abordaje integral. Cuando estuvimos escuchando, ¿verdad?, parte de lo que nos compartió la psicóloga, vimos, ¿verdad?, habló sobre la ansiedad y el estrés, y esto pues definitivamente puede provocar comer de manera impulsiva, aumentar la picadera, ¿verdad?, y reducir bastante lo del apetito, pasar muchas horas sin comer, entre otros. La tristeza también se puede relacionar con pérdida de interés de cocinar, comer, salir a comprar la comida, ir al supermercado, escoger alimentos conscientes. Ahí pues la tristeza puede interferir bastante. O con una búsqueda de alimentos que realmente lo hagan sentir mejor. En muchas ocasiones los pacientes que se encuentran tristes me comparten que lo que buscan mayormente son productos dulces, mantecado, donas, chocolate. Algunas personas les hace, ¿verdad?, se sienten más felices con alimentos salados, pero la mayoría es por los azúcares, ¿verdad?, los carbohidratos. La preocupación excesiva por el peso o por la imagen corporal también puede favorecer restricciones, ayunos, ¿verdad? Puede provocar restricciones, ayunos, atracones, culpa y conductas compensatorias. La depresión también puede dificultar la planificación. Estar en ese estado pues puede llevar a que realmente las personas pues no planifiquen sus compras, sus comidas y pues tengan unos horarios irregulares de comida, omitan comidas importantes, entre otros. Así que cuando estas conductas mayormente se convierten en algo ya persistente, pueden relacionarse con trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, en cuanto a, ¿verdad?, dándole continuidad a la nutrición, antes de entrar en los detalles, ¿verdad?, de los nutrientes o lo que se ha evidenciado como que pues, nos puede favorecer, cabe señalar que el cerebro necesita energía y nutrientes para funcionar adecuadamente, así que no llevar una alimentación que no esté balanceada, adecuada y no sea suficiente en cuanto a los macros y los micronutrientes. Cuando hablo de los macros me refiero a proteínas, grasas saludables y carbohidratos. Cuando me refiero a los micros, ¿verdad?, que son las vitaminas y los minerales, pues debemos tener un balance entre todo, que es lo más que se ha evidenciado.
Cuando esto no está balanceado, ¿en qué puede, verdad? Puede influir en fatiga, baja concentración, irritabilidad, cambios de ánimo, humor, mayor vulnerabilidad al estrés y empeoramiento, ¿verdad? Del bienestar, de la salud mental y el bienestar psicológico. Así que estos nutrientes, entiéndase los macros como les mencioné, y vitaminas del complejo B, zinc, omega 3, que son las más que se han visto, ¿verdad? Se han estudiado y se han visto que tienen una reducción en este aspecto, y la vitamina D, pues estos son claves para los neurotransmisores, la función cognitiva y pues para regular ese estado de ánimo, que al alimentarnos de esa manera, pues vamos a poder obtener todos esos beneficios y mejorar la calidad de la vida. Bien. Quise prepararles esta imagen para explicar de una manera un poquito más sencilla cómo está la evidencia actualmente con los nutrientes. Así que, en general, ¿verdad? Aunque no todas las intervenciones tienen el mismo respaldo ni sustituyen un tratamiento estándar, y muchas veces tenemos que hacer una combinación de varias recomendaciones o, ¿verdad? O varios patrones. En general, el más que se ha evidenciado es el patrón mediterráneo. Este también, ¿verdad? Para la salud cardiovascular tiene una evidencia bastante sólida, para el control de peso también, pero para la salud mental, para lo que viene siendo, ¿verdad? La parte del estado de ánimo y demás, pues el patrón mediterráneo tiene bastante evidencia, así que es bastante prometedora. Y eso con la calidad global de la dieta, o sea, que sea bastante balanceada de acuerdo a la necesidad del paciente, pues son los más que tienen evidencia. Seguido por lo que es el omega 3, especialmente que contenga EPA y DHA, que pues tiene, ¿verdad?, un posible beneficio como complemento en algunos pacientes con depresión, y evidencia, ¿verdad?, ha sido un poquito heterogénea. La vitamina D, también, que se está estudiando mucho para con el estado de ánimo, realmente siempre se debe corregir deficiencia que esté documentada, y pues el efecto antidepresivo todavía sigue siendo un poquito incierto. Hay estudios observacionales que sí, hemos visto cambios, ¿verdad? Y buenos resultados, pero todavía necesita más evidencia. Lo que son los probióticos y la microbiota, los resultados son un poco variables y sus realmente no tienen una recomendación dada, certera, con ¿verdad?, un grupo grande, eh, pero sí tiene, ¿verdad?, ya está mostrando señales de beneficio y se continúa estudiando. Y los suplementos herbales, que están tan de moda y los utilizan muchísimo por ahí sin ninguna recomendación médica, pues la evidencia es insuficiente, así que no se debe recomendar de forma rutinaria, y siempre hay que preguntarle al paciente el listado de suplementos, porque muchas veces tienen mucho, interfieren con medicamentos, interfieren también con su calidad del sueño, interfieren con algunos síntomas, o sea, nos están compartiendo ciertos síntomas y muchas veces tienen relación con o están asociados al uso de medicamentos y suplementos. Así que debemos abordar en esa parte también. ¿Qué debemos priorizar en consulta? La parte individualizada y más específica, es responsabilidad, ¿verdad?, mayormente del nutricionista, pero en consulta, en lo que el paciente va al nutricionista, pues podemos crear diferentes documentos educativos, formas, donde establezcamos lo que es el pilar del patrón mediterráneo. Con frutas y vegetales, ¿verdad? Lo menos procesado posible va a ser recomendado, así que mayormente vamos a priorizar frutas y vegetales, legumbres, granos integrales, pescados, principalmente como el salmón, sardinas, nueces, semillas, aceite de oliva y lo que son fuentes magras de proteína. No, cuando estamos dando una recomendación, ¿verdad? Para trabajar con la conducta alimentaria, no estamos buscando el alimento, o el superalimento o el alimento ideal, porque el alimento ideal es el que el paciente puede obtener, puede costear, puede mantener, le gusta, lo va a consumir y lo puede combinar. Así que eso es lo más que vamos a estar buscando para el paciente. Identificar deficiencias es algo que también se tiene que priorizar en consulta, mayormente vitamina D, B12, folato, hierro, entre otros. Y es bien importante, ¿verdad?, que muchas veces los pacientes
que tienen un mal patrón, ¿verdad? O una conducta alimentaria que no les está favoreciendo, pues pueden presentar fatiga, cambios de ánimo, caída de cabello. Así que esto, aunque puede tener mucha relación con deficiencias nutricionales, pues no darlo por hecho, ¿verdad? Abortar un poquito más, investigar un poco más e ir trabajándolo con los alimentos en lo que se verifica si el paciente requiere suplementación. Eh, en cuanto a estos red flags que yo les llamo, son estos datos que nos pueden dejar saber mucho del paciente y en consulta nos dan esas alertas, ¿verdad? No toda conducta alimentaria implica comer de más, como les estaba mencionando previamente, así que debemos reconocer la restricción. Podemos ver que omitir comidas constantemente, muchas veces de los más que yo he visto que se afecta es el pobre desayuno. Así que omiten el desayuno, la ingesta muy por debajo de sus necesidades, empiezan a hacer dietas hipocalóricas por debajo de las 1200. Hay pacientes que han llegado a estar entre 800 y 1000 calorías. Miedo intenso a determinados alimentos o grupos de alimentos, por ejemplo los carbohidratos, que son de los más que también se ven restringidos. Reglas alimentarias muy rígidas, culpa después de comer, preocupación persistente por calorías y peso, pacientes que están constantemente contando calorías con aplicaciones, pesando todos los alimentos, entre otros, y pesarse compulsivamente. Y ya culminando, estas 5 preguntas las podemos añadir en cuestionarios previos a la consulta, ¿verdad? Estos cuestionarios que tenemos que el paciente nos completa antes de entrar a la cita. Número 1, ¿ha cambiado su apetito recientemente? ¿Está omitiendo comidas o pasando muchas horas sin comer? ¿Se ha sentido alguna vez pérdida del control al comer? ¿Qué ocurre con su alimentación cuando está estresado? O sea, ¿qué pasa con su alimentación cuando está triste, ansioso, estresado? ¿Y cuánto tiempo del día siente que ocupa pensando en comida, en peso o ejercicio? Así que esas preguntas que son previas en el cuestionario sugeridas, que nos puede ayudar a saber ya el paciente como, ¿verdad? En general, que podemos abundar un poco en las recomendaciones. Quise también añadirle estas de una comunicación efectiva que realmente va a ayudar a los resultados. Porque en lugar de que cuando el paciente llega, preguntarle por qué no cumplió, pues lo ideal, ¿verdad? Es abundar un poco en qué fue lo más que se le dificultó, qué encontró que no pudo, qué fue lo que pasó que no pudo, ¿verdad? Llegar a implementar el plan, qué factores se le está haciendo difícil en esa modificación de cambio. Eh, en lugar de decir, debes controlar lo que comes, pues debemos, ¿verdad? Verificar qué es lo que está ocurriendo antes de sentir esa pérdida de control, qué es lo que pasa cuando el paciente va y recurre a ciertos alimentos. En lugar también evitar de decir simplemente come menos. Eso, ¿verdad? Es bastante sencillo decirlo así y muchas veces los pacientes se enfrentan a esto en las redes sociales, pues en lugar de enfatizar eso así tan simple y tan sencillo, que no es tan sencillo porque los pacientes pues tienen mucho pues pensamiento, sentir, la parte fisiológica, condiciones de salud, medicamentos, hay muchos aspectos que esto puede estar interfiriendo, pues mejor hablar, ¿verdad? Antes de modificar cantidades, vamos a hablar los horarios, qué alimentos son los que tienes, cuáles podemos combinar de esta manera, qué te parece si los preparamos en lugar de así y así y explicar el por qué, porque el paciente necesita saber el contexto de por qué yo no me puedo comer las papitas de esta manera y me las está sugiriendo de esta otra. ¿En qué me afecta eso? ¿Qué tiene de más? ¿Qué tiene de menos? ¿Qué puede provocar? Cuando el paciente entiende el por qué, las razones, las consecuencias, pues puede tratar, ¿verdad? Hemos visto mejores resultados de cómo el paciente comienza a modificar hábitos. El por qué no compra comida saludable, pues en lugar de preguntarlo así o realmente de asumir que porque el paciente no compró todo el listado de alimentos saludables que aparecían en la lista, como quinoa, salmón fresco, berries, etcétera,
pues qué alimentos están accesibles y disponibles para él, pues abundar en esa parte, que el paciente, de acuerdo a los alimentos recomendados, que nos deje saber realmente qué alimentos él puede comprar. Y en lugar de buscar la manera de pesar al paciente y demás, siempre respetar el que el paciente no se quiera pesar y siempre preguntarle si es algo ¿verdad? Que él quisiera hacer cuando eso se vaya a dar. Pero no es algo a lo que debemos enfocarnos, así que debemos enfocarnos más en preguntarle al paciente qué cambios notó, ¿verdad? Muchas veces en la alimentación, pues mira, ahora estoy incluyendo vegetales, yo antes no comía casi vegetales, o ahora me como en el desayuno, estoy integrando proteína, porque yo antes me comí un pan con mantequilla y ahora le estoy poniendo un huevito hervido. Pues todas esas cosas, todos esos cambios, hay que preguntarlo antes de hablar sobre el peso. Enfatizar más en la consulta cómo se siente, cómo está la energía, si está durmiendo mejor, el bienestar en general. Y por último, estrategias prácticas, ¿verdad? Para la consulta, adicional a esas preguntas que me gustaría, ¿verdad? Que se lleven a cabo más y que, ¿verdad? Libre de juicios en consulta, pues evaluar con intención, hacer preguntas abiertas, porque los pacientes así nos abundan un poco más, que cuando sea indicado podamos utilizar las prácticas aplicables, ya sea las que nos recomendó la psicóloga, evaluar el impacto clínico, si es que, ¿verdad? Más allá del peso, pues ingesta, sueño, energía. Estar pendiente de esas banderitas rojas, porque dentro de cuando hacemos esas preguntas abiertas podemos reconocer bastantes banderitas rojas que el paciente en su, ¿verdad? Cuando nos está contando todo, nos va dando toda esa alerta. Intervenir con evidencia, con metas que sean pequeñas, realistas para el paciente y que se hagan en conjunto, o sea, que no sean metas que yo quiero que él logre, sino que sean metas que aunque yo lo voy llevando de la mano, él me pueda decir que puede realmente implementar. Eh, las recomendaciones de nutrición, ¿verdad? De manera general, en lo que el paciente va al nutricionista, hablarle sobre la actividad física también con las recomendaciones generales en lo que el paciente hace su gestión por los ejercicios, el manejo de la ansiedad y apoyar y dar seguimiento de manera general, ¿verdad? La parte de la psicoeducación que sea así breve, el enfoque que no puntitivo, más bien se refiere a evitar la mentalidad de dieta, sino promover una alimentación más balanceada, flexible, seguimiento y refuerzo y siempre referir cuando sea necesario, nutrición, psicóloga, psiquiatra o cualquier persona, ¿verdad?, del equipo interdisciplinario. Así que estas son mis referencias. Muchísimas gracias y pues estoy por aquí para cualquier duda o pregunta que tengan. Muchas gracias, Keila. Eh, Aquí le queremos invitar a todos a levantar la mano para cualquier pregunta para la licenciada y también en el chat que lo puedan utilizar. Así que vamos a dar unos minutitos para ello. Y aprovechando el tiempo de las preguntas, voy a poner la postprueba. Ahora bien, se supone que puedan ver la postprueba en pantalla y en el link en el chat. Eh, tengo, tengo por aquí unas preguntas, eh, pero no sé si eran la que nuestra participante Mariluz Marrero Rivera había hecho una pregunta: ¿qué factores genéticos u orgánicos pueden estar relacionados a la inclinación física o emocional por ciento de alimentos? No sé si la participante Mariluz quiere abrir el micrófono. ¿Y cómo se puede reducir el nivel de colesterol considerando la salud integral? No sé si, por ejemplo, esa segunda pregunta creo que está dirigida a la nutricionista. Sí. ¿Cómo puede reducir el nivel de colesterol considerando la salud integral? Sí, pues mira, en verdad el colesterol es algo que puede estar también por varios factores
aumentado. Entre eso la parte genética también puede estar, ¿verdad? Aumentado por eso. Pero la inactividad física influye en que aumente el colesterol. Muchas veces las personas están trabajando todo el día sentados, se van en el carro, llegan a la casa, tal vez están parados haciendo una que otra cosita en la casa, pero vuelven y se sientan a ver televisión. Pues ese patrón, esa inactividad física provoca que aumente el colesterol. Hoy día la insuficiencia, ¿verdad? O la deficiencia del consumo de fibra. La fibra soluble se lleva el colesterol en la excreta, así de manera, ¿verdad? General y resumida. Así que las personas no están consumiendo alimentos integrales, si omiten los carbohidratos, ahí están los alimentos integrales, no están consumiendo granos, no consumen suficientes frutas y vegetales, al menos consumir entre los 2, 4 porciones al día, eso no ocurre. No llegan entre 25 a 38 gramos de fibra al día, así que eso es una de las recomendaciones, reforzar y alcanzar entre 25 a 38 gramos de fibra dietaria, Cuando tú suficiente estás, yo no puedo agua. tomar ese guía nunca. Pero si quieres yo guío, ¿cómo voy a cambiar allá? Como quieras, yo te dejo guiar. Bien, me quedé en la actividad física, agua, la fibra dietaria. Entonces, en cuanto a los alimentos, lo que es, ¿verdad? Se ha evidenciado que aumentan el colesterol son las grasas saturadas. Así que la recomendación, y antes de dar la recomendación voy a ir a que tiene grasa saturada, pues mayormente los lácteos enteros, como la leche entera, los quesos que no sean bajos en grasa, el yogur entero, las carnes, y obviamente tienen diferentes contenidos de colesterol, pero las carnes que son, por ejemplo, un churrasco es alto en colesterol, otras carnes grasas, la carne molida que no sea extra magra tiene bastante colesterol, la grasa visible de las chuletas, mucho colesterol. Así que la fuente animal nos aporta demasiado colesterol y no es que vamos a descartar la proteína animal, pero sí podemos escoger mejores alternativas para disminuir ¿verdad? El consumo de colesterol, el consumo de grasas saturadas que nos aumenta el colesterol. Los bizcochos, dulces, donas, postres, mantecados, galletas, como tienen tanta grasa saturada, nos aumenta también el colesterol. Así que la recomendación dentro de todos esos alimentos, incluyendo la manteca, la mantequilla, eh, ¿qué más? Entre otros, porque son partes, pues si sustituimos estos alimentos o comenzamos a bajarlo y empezamos a integrar alimentos con grasas saludables como semillas, nueces, almendras, omega 3, sardinas, salmón, y hacemos esa sustitución de aumentar grasas saludables y bajar las grasas saturadas, podemos ver un cambio bien significativo también en el colesterol. Licenciada, es Mariluz, es que estoy en un sitio público. Muchas Sí. gracias por responder a la pregunta, pero también yo escribí un comentario que he visto una tendencia, gente comprando latas de grasas de cerdo. Y entonces hace poco yo fui a un médico y me dijo que no estaba recomendando el aceite de aguacate. ¿Ve? Y entonces yo estoy como que en un dilema, aunque yo sigo usando, ¿verdad? Familiarmente lo del aceite que usted recomendó, lo de oliva, pero usted, esa Sí. que he visto bastante marcada, gente llevándose las latas como los tiempos de allá de los años 50, Ajá. la grasa de cerdo, que no sé qué es lo que está pasando en eso o si usted tiene alguna opinión al respecto. No, bueno, eso es algo que también se está estudiando mucho y tiene estudios. Lo que pasa es que como continúan saliendo, ¿verdad? Cositas e influencers y demás, ¿qué pasa? El aceite de aguacate recientemente pues tuvo pues mucha popularidad y con todo esto que ocurrió de ciertos productos que no cumplieron con lo que decía que tenía aceite de aguacate y realmente no tenía esa cantidad, tenía aceites mezclados, inflamatorios y demás, pues no se puede confiar tampoco de todo lo que dicen los productos porque no hay tantas agencias como que para poder verificar que todos los productos cumplan con lo que dicen, lamentablemente. Por eso es que se debe recomendar minimizar el consumo de alimentos procesados, porque pues no hay forma de que nos vayan a cambiar, bueno, no del todo, pero no hay forma de que nos vayan a cambiar una manzana, nos vayan a cambiar un guineo, tal vez puedan tener algo añadido para mantener el color y demás, pero pues en contexto, ¿verdad?
el aceite, la manteca de cerdo, pues puede aguantar un punto de humo, de calor, un poquito más que otros aceites que se pueden oxidar y pues pueden ser, ¿verdad?, perjudicial. Así que no es que sea mejor por eso. O sea, se supone que no recomendemos freír, por lo que no se supone que los alimentos lleguen a ese punto, en cocción, pero sí, definitivamente lo que debemos priorizar es el consumo de aceite de oliva, que aguanta la cocción de lo que hacemos normalmente. Y la manteca es completamente grasa saturada, al igual que el aceite de coco, y hay muchísima evidencia que nos indica que aumenta el colesterol. ¿Verdad? Y una de las condiciones o uno de los factores, ¿verdad? O causas de muerte hoy día, como primera, son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, no podemos seguir consumiendo alimentos que nos aumentan el colesterol porque ese es uno de los mayores riesgos. Yo como que vi que se fue por Muchas aquí. gracias. Ah, ok, ya. Sí, no sé si yo creo que ese era el otro comentario que De mi había. parte, sí, creo que había una Y pregunta sí, para la psicóloga sí, creo que también era de la compañera, ¿no? de ¿Qué Marilu. factores, mm, de Marilu? ¿Qué factores, Adriana, sí, vamos a ver si se puede atender esta pregunta? ¿Qué factores genéticos u orgánicos pueden estar relacionados a la inclinación física o emocional por ciertos alimentos? Sí, básicamente, ¿verdad? Como parte de lo que es mi acercamiento conductual, que es para lo que tengo competencias, pues sí puedo compartirles que cuando hablamos del hambre emocional, que se conoce también como hedónica, lo que sucede es que se activa el sistema de recompensa cerebral, ¿verdad? Esa vía dopaminérgica que hace que la persona sienta más deseos por comer alimentos altos en grasas o azúcares, que es lo que se conoce como alimentos hiperpalatables. Obviamente, cuando tenemos un malestar emocional e incurrimos en el hábito de aliviar ese malestar con este tipo de alimentos, lo que sucede es que nuestro cerebro cada vez nos va a pedir que consumamos más de ese tipo de alimentos y en mayores cantidades para lograr ese alivio inmediato. Muchísimas gracias, Claro. Adriana. Voy a pasar, ya pasamos a las preguntas y voy a presentar a mi compañera Franceli Sánchez, que va a estar hablando de la discusión del caso clínico. Adelante, Franceli. Ahora sí, muchas gracias. Estaba en mute. Ok, pues hoy tenemos una paciente femenina de 49 años, estatura 5'5", peso inicial 200 libras y el peso actual 210. Ha perdido 19,2 libras, aproximadamente un 8,3%. El motivo de la consulta fue pérdida de peso y mejoría de su composición corporal. La paciente manifiesta un especial interés en continuar disminuyendo eh, la grasa corporal y aumentar en masa muscular. Antecedentes relevantes: padece de hipotiroidismo, síndrome coronario agudo, asma, condiciones gastrointestinales, ansiedad y alteraciones del sueño. Su historia alimentaria y de la conducta relacionada con el peso, pues durante la infancia refiere poca variedad alimentaria, consumo repetitivo de los mismos alimentos, pocas opciones disponibles y experiencias en las que se sentía obligada a comer. En la adultez ha realizado múltiples dietas, incluyendo planes reportados de 800 a 1200 calorías diarias. Ha expresado sentirse frustrada, confundida por las múltiples recomendaciones recibidas y por no
observar los resultados esperados. Actualmente mantiene una preocupación significativa por su peso y por la masa muscular. Se pasa casi diariamente, refiere poco apetito, omite comidas con frecuencia. Se ha documentado una ingesta disminuida en el 50% de los requerimientos energéticos estimados. Mantiene una variedad alimentaria limitada. A pesar de la baja ingesta, continúa verbalizando el deseo de bajar de peso, realiza ejercicios y caminatas prolongadas. Se muestra resistente a recibir evaluación psicológica. Un día típico de esta paciente: se levanta a las 4:30, consume 12 onzas de café negro, a las 6:30 hace una caminata aproximadamente de 2 a 3 millas, a las 2:30 de la tarde consume una merienda, en ocasiones puede ser yogur y almendras. Durante el día consume una bebida carbonatada sin calorías. Al gym, sus sesiones pueden alcanzar aproximadamente 3 horas. A las 5:20 p.m. su comida principal puede ser un wrap de pollo, ensalada, chipotle, sour cream. Tiene como opción dos, pues, arroz con gandules, pollo. Y a las 9 de la noche se acuesta con una ingesta de agua más de 1 gramo diariamente. Prefiere despertarse aproximadamente 6 veces durante la noche para orinar y está visitando a un urólogo. En evaluaciones previas también se ha documentado periodos de sueño de aproximadamente de 5 a 6 horas. La actividad física ocupa una parte importante de su rutina: la caminata de 2 o 3 millas, utiliza pesas y máquinas, entrenamiento prolongado, sesiones de gimnasio de hasta 3 horas, historial de ejercicio aproximadamente 5 días por semana. En determinados periodos ha reportado actividad física los 7 días a la semana. En otros seguimientos, en otras citas de seguimiento documentó 3 horas diarias de actividad física, 5 días por semana, mientras reportaba sentirse débil y cansada. Los Nutrition Focus Feature Finding, lo que se ha encontrado, los síntomas reportados: poca energía, caída del cabello. Refiere que utiliza Nutrafol sin percibir mejoría. Debilidad, cansancio reportado en seguimientos, poco apetito, sueño interrumpido, despertares nocturnos frecuentes para orinar. La caída del cabello y la poca energía también aparecen documentados en el expediente clínico. Para la presentación, evitaría afirmar que estos hallazgos son causados por restricción alimentaria, pero estaría como hallazgos requiere evaluación dentro del contexto clínico completo. Los medicamentos que utiliza: Brilinta de 60 miligramos 2 veces al día, atorvastatin de 20 miligramos 1 vez al día, carvedilol de 3,125 miligramos 2 veces al día, Nurtec 75 miligramos cuando presenta migraña, omeprazole de 40 miligramos diarios y Trelegy, que es para el uso pulmonar. Los suplementos reportados: multivitamina, CoQ10, orégano en aceite, vitamina D de 10.000 microunidades. Prefiero utilizarla aproximadamente 1 vez al mes, vitamina B12 y creatinina 2 scoops diarios. Estos laboratorios tienen una vitamina D en 33,5, una hemoglobina glicosilada en 5,4%, fasting blood sugar en 105, colesterol total de 113, cloruro en 111 miligramos por decilitro.
La pregunta, ¿verdad? Básicamente es abierta, cómo ustedes manejarían ¿verdad? Este paciente, las recomendaciones dentro de su área de expertise y ¿verdad? De la educación ofrecida en el día de hoy. ¿Verdad? Hay contexto, hay un poquito de contexto psicológico que pueden, ¿verdad? Abordar un poquito sobre eso. Pueden levantar la mano, utilizar el micrófono para dar su recomendación o el chat. Tenemos a Juan Román. Juan, ¿cómo desea encender su micrófono y dar su recomendación? Sí, saludos, buenas tardes. Dale, sí. Eh, hola. Bueno, yo estaba observando el caso clínico y es una joven que definitivamente habría que verificar los laboratorios, hacer el screening, ¿verdad? Sobre su condición de hipotiroidismo, ver la adherencia a sus medicamentos para el control de tiroides. Sabemos que el hipotiroidismo puede promover la obesidad, ¿verdad? En los pacientes. Y también veo que ella pues tiene una rutina de ejercicios bastante excelente, ¿verdad? Habría que ver eh, el estilo de entrenamiento. Sabemos que el ejercicio de resistencia va a promover la pérdida de peso, quema de grasa, aumenta los receptores de glucosa en músculo, los receptores GLUT4. Así que por esa parte, pues mantiene los niveles de glucosa en sangre bastante estables. Pero vemos que hay una poliuria. Se levanta durante la noche a orinar bastantes veces. Así que a pesar de que la hemoglobina glicosilada aparenta ser que está en 5,4, pues habría que verificar un poquito más a fondo eh, eh, para descartar, ¿verdad? Alguna condición sobre diabetes mellitus tipo 2. Eh, Así que deberíamos ir también al endocrinólogo para que ella pueda recibir una evaluación estable y pues tenga un seguimiento endocrinológico referente a su condición. Creo que eso es lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, doctor Román. Eh, Katy Olga, necesidad, ¿verdad? Puede encender su micrófono y traer su recomendación. Gracias, sí. Pues yo, ¿verdad? Concurro con el doctor, pero en adición, evaluando el casito, ¿verdad? Pues la paciente está teniendo una ingesta calórica menor de 1,000, o sea, estaba hablando de 800 a 1,000, o 1,200, ¿verdad? Calorías. Está ejercitándose y en adición, ¿verdad? Está teniendo una ingesta hídrica sobre 1 galón, ¿verdad? Y parece que muy cercano también a las horas previas a acostarse, lo que puede causar, ¿verdad? Que esté levantándose varias veces a la noche a orinar y interrumpiendo, ¿verdad? Su sueño, ¿verdad? Y eso crea como que un ciclo eh, que exacerba, ¿verdad? Porque está añadiendo entonces ahora interrupción del sueño y entonces pues es otro factor contribuyente para su condición. Yo sí que pues reevaluaría ya que ella está pesando
ahora, ¿verdad? Con la pérdida del 8% que tuvo de su peso corporal, se haría un reajuste, ¿verdad? Para en el peso actual poder hacer un cálculo de pérdida de peso de un 8% en los próximos 3 meses, asegurando, ¿verdad? Que tenga la ingesta calórica necesaria para lo que es su metabolismo basal. Y entonces mediría los niveles de ferritina, porque también ella solamente está comiendo 2 tipos de alimentos, eh, para que entonces pueda tener una variación o una incorporación de frutas y vegetales, y que se aseguren que la cantidad de microelementos y macroelementos esté acorde. Eso sería lo que yo haría. Muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar. Tenemos a la doctora Leticia Hernández. Doctora, no sé si quiere brindar alguna recomendación. Saludos. Tengo una pregunta, es que no pude escuchar bien la edad de la paciente. La edad, déjame chequear. 49 años. 49 años, ok. Pues mira, varias cositas. Primero, esta paciente puede estar en perimenopausia, puede estar teniendo síndrome geniturinario, contribuyendo a la ingesta excesiva que tiene de agua y pues afectando el sueño. Y eso le va a afectar su capacidad de perder peso, pues porque va a tener alteraciones en los niveles de grelina y de leptina secundarias al pobre sueño. En términos del hipotiroidismo, el hipotiroidismo no está asociado realmente a obesidad. La ganancia de peso que se asocia cuando está descontrolado es de aproximadamente de 5 a 10 libras aproximadamente, y mayormente es por acumulación de fluido, pero quizás si esta paciente haya que hacer un ajuste en términos de dosis de la hormona tiroidea, porque al perder peso puede ser que su requerimiento disminuya. Ahora, viendo el caso completo, esta persona me levanta todas las banderas de un desorden de alimentación serio. ¿Verdad? Un exceso de ejercicio, una ingesta, ¿verdad? Muy por debajo de lo que son sus requerimientos básicos. Y aunque ella no está preparada todavía para recibir ¿verdad? La ayuda psicológica que necesita, pues tenemos que recordar que la obesidad tiene unos componentes psicológicos bien importantes y puede estar desarrollada pues a desórdenes alimentarios. Pues esa paciente se debe ir llevando poco a poco a que ella pueda entender la necesidad de incluir la ayuda psicológica como parte de ese proceso de pérdida de peso, para hacerlo, ¿verdad? Algo más saludable. Pues definitivamente debe tener, como dijo la doctora anterior, deficiencias de micronutrientes, deficiencias, ¿verdad? Que pueden afectar, ¿verdad? Su funcionamiento total, tanto en el presente como en el futuro. Puede estar, a riesgo de otras condiciones como osteoporosis, ¿verdad? Y tiene de hecho el azúcar en ayuno elevado, que tiene también, ¿verdad? Parece que tiene prediabetes. Habría que verificar tanto ese valor de azúcar en ayuno nuevamente, que estaba en 105, como quizás un valor de azúcar postprandial también. Y definitivamente necesita, ¿verdad? Un equipo multidisciplinario para abordarla. Idealmente, que incluya, ¿verdad? Su médico de cabecera, su endocrinólogo, una nutricionista y también profesionales de la conducta, porque de verdad a mí me levanta todas las banderas de que hay un desorden de alimentación que necesita trabajarse. Perfecto, muchas gracias, doctora. Vemos que está conduciendo. Puede seguir escuchándonos, pero pendiente de la carretera. Claro que sí. Siempre estar acá presente. Excelente recomendación. Yo creo que entonces podemos pasar con la licenciada o con la doctora Obed, Oben, cualquiera de las dos. Ok.
Bueno, voy a ir así brevemente rapidito. Esta paciente, definitivamente concuerdo totalmente con la doctora Hernández. Ella presenta todas las banderas rojas para un desorden, ¿verdad? Alimentario. Así que, eh, ¿qué pasa? Esta paciente está consumiendo está consumiendo muy pocas calorías versus lo que gasta en el ejercicio. Esta paciente también se ha visto en las consultas, ¿verdad? Para dar contexto, es una paciente que lleva conmigo aproximadamente un año. Y esta paciente en consulta siempre está negada a integrar a un psicólogo a su equipo multidisciplinario. No se lo digo en todas las consultas, definitivamente que no, pero las veces que he logrado hacer el acercamiento, está negada totalmente. Ella indica que en algún momento estuvo psicólogo y que pues fue peor, ¿sabes? Comentarios que ella ha verbalizado, que pues que ella se sentía peor de que comentó y que por eso no iba a volver a retomar con ningún psicólogo. Así que convencerla de eso, mayormente soy la más que la ve en cuanto a continuidad en su tratamiento. Ella no visita, tiene un médico generalista, la he referido a endocrinólogo y está en proceso de. Este, pero así de seguir agrandando su equipo multidisciplinario ha sido bien cuesta arriba. Al igual que he podido trabajar con ella, ¿verdad? No enfatizar en el peso, por más que ella insiste. Yo no la quiero pesar siempre que viene, pero siempre que viene es casi obligatorio que hay que pesarla. Esta paciente también, en un momento dado, que yo lo que quería era que comiera porque no estaba comiendo, esa ingesta que pueden ver ahí es un poco más de lo que normalmente ella reporta en consulta, pero está bien por debajo de sus calorías mínimas, ¿verdad? De su metabolismo basal. Y ella tuve que acceder a volver a verla en una semana nada más porque ella se comprometió en que no se iba a pesar en su casa, pero que ella iba a confiar, ¿verdad? Le doy contexto un poquito rapidito. Ella iba a confiar en que comiendo un poco más, como yo le sugerí, que de hecho no era muchísimo, pero era un poco más de lo que estaba comiendo actualmente. Que comiendo un poco más, ella iba a confiar en mí, pero se tenía que venir a pesar en una semana. Pues accedí a eso. Y porque mi propósito era que comiera más, estaba muy, muy, muy por debajo. Comió más, llegó a consulta, la pesé, bajó de peso, subió masa muscular, se sentía con energía y eso la motivó un montón a comenzar a comer un poco más. Pero ella dio otra vez para atrás en un momento dado y eso fue en Navidades, que parece que tuvo varios cambios en sus rutinas y demás. Y pues volvió a aumentar unas libritas, no fueron muchas, pero para ella y, ¿verdad? Y dentro de su condición, ¿verdad? Su salud mental, pues subir 3 libras es demasiado, así que en Navidades como subió eso, como que dio para atrás otra vez y pues ha sido bien, un casito bien interesante, cuesta arriba y me ha costado convencer que realmente integre al pilar de esto que es completamente necesario, y más en su caso, porque el endocrinólogo es bien necesario, yo soy bien necesaria, pero pilar de la psicóloga. Y pues eso es lo que no puedo ver. Eh, a más allá de, pues, sí han integrado más alimentos en su ingesta, pero todavía nos falta mucho por recorrer. Y adicional a eso, esta paciente, convencerla de que bajara su actividad física también me costó mucho, pero está en proceso y ha bajado un poco su actividad física para poder nivelar un poco lo que ingiere versus lo que gasta. Otra cosita que se trabajó con ella fue evitar los ayunos prolongados, así que aunque no hace las 3 comidas, comenzó 2 comidas y 2 meriendas, que ha tenido sus altas y bajas de que lo deja, lo retoma, lo deja, lo retoma, pero gracias a eso es que se pudo lograr una reducción de peso, porque ella comiendo tan por debajo no lo había logrado. Empezó a comer un poco más y comenzamos a ver el cambio en peso. Por último, ¿verdad? Se ha hecho muchísimo con ella, pero de manera resumida, otra cosita que se estuvo trabajando con ella es que se hiciera para poder revisar CBC, hierro, ferritina, B12, folato, la función tiroidea, el CMP, vitamina D
y otros estudios que según otros médicos, ¿verdad? Su médico de cabecera o endocrinólogo, que fue como se les recomendó, pues pudiéramos trabajar eso. Sobre la hidratación, ella bebe más de un galón, aunque no está tan cerca de dormir, como quiera sí tenía un efecto, ¿verdad? En que se despertaba, así que ella está trabajando eso con su urólogo, pero con todo y eso, ella presenta también bastante sed y de los alimentos que en ese entonces estaba consumiendo, consumía muchos alimentos procesados altos en sodio. Y pues eso le creaba sed, o mayor sed, ¿verdad? Así que todo eso también se está trabajando y esperando resultados de su urólogo. Ok. Ahora por efectos del tiempo, licenciada, doctora, vamos a pasar con usted rapidito para que entonces nos pueda dar ese insumo. Y, ¿verdad? Sé que nos estamos pasando por unos minutitos, pero el que se quiera quedarse, pues, Pues básicamente, este caso me gusta mucho porque vemos cómo la conducta alimentaria va más allá de simplemente preguntarnos qué está comiendo o dejando de comer el paciente. Si utilizamos la analogía del iceberg, en este caso, me parece que lo podemos entender mucho mejor. Esa conducta de la pérdida de peso, omisión de comida, baja ingesta, ese ejercicio prolongado o excesivo, es lo que podemos ver. Ahora, siempre nos vamos a preguntar qué factores están influyendo esa conducta. ¿Cuáles son esos factores familiares, sociales, como en la infancia, por ejemplo, esa exposición a poca variedad de alimentos que vemos que se sostiene a lo largo de su crecimiento? Factores psicológicos, ella está conectando con emociones de frustración, de confusión. A nivel de pensamientos está ese pensamiento automático, tengo que seguir bajando, que eso es lo que está reforzando esa conducta problemática. Y los factores biológicos, como ya mencionaron algunos doctores, ese poco apetito, la baja energía, el sueño interrumpido, enfermedades crónicas que padece y el uso de algunos medicamentos que pueden estar alterando el apetito de esta paciente. Ahora, yo creo que lo más importante es resaltar esa incongruencia que hay entre lo que la paciente busca, que es seguir bajando, versus lo que está haciendo. Y yo creo que esto es un gran caso para poder aplicar ese registro de la conducta alimentaria que les facilité, donde esa paciente va a poder crear conciencia de lo que están siendo sus experiencias internas alrededor de la alimentación. Y muchas veces cuando las personas tienen una perspectiva más amplia de lo que les está sucediendo, tienen más disposición a abrirse a la idea de otros recursos que están disponibles. ¿Por qué? Porque es una forma, ese registro es una forma de evidenciar cómo la forma en que se está manejando hasta ahora no le está siendo útil realmente. Y eso quizás la motive y la invite a considerar otras alternativas. Obviamente, no resaltando que ella tiene un problema, sino que, mira, lo que hemos intentado hasta ahora no ha sido suficiente, no nos estamos acercando a eso que tú deseas lograr. ¿Qué más está disponible? ¿Qué más tú estarías dispuesta a intentar? Y eso lo vamos a hacer con su misma información, que es lo maravilloso de ese registro de conducta alimentaria. Y obviamente estamos viendo unas señales que nos dejan saber que esta paciente pudiese estar cumpliendo con criterios para un trastorno de la conducta alimentaria, por lo que esa evaluación especializada es bien importante. Y sabemos que esto es un caso donde la paciente se puede beneficiar muchísimo de un manejo interdisciplinario. Muchas gracias por todas las recomendaciones sobre el caso, por la participación. Así que hasta aquí ha llegado la sesión de hoy. Nos extendimos, pero claro, era muy importante terminar la discusión de manera completa. Le agradecemos a todos por participar, a Juan, a la doctora Hernández, a la participante Marta, así que Katy, Olga Estrella, muchas gracias. Y entonces no me queda más que anunciarles nuevamente sobre nuestros eventos de salud digital. La próxima sesión escucha va a ser en el Hotel Aloft en Ponce. Y en Atillo, el 25 de agosto, en el Parador El Buen Café, eso sigue abierto el registro.
Así que ya lo conocen, la librería digital, donde vamos a tener todos los recursos que habló Adriana y también habló la nutricionista Keila Ortiz, igual la presentación del día de hoy, así que si les gustaría repasarlo o utilizar alguna de las prácticas aplicables, lo puede hacer. Así que la próxima sesión va a ser el 6 de septiembre entre 3 a 4 y media, que nos va a acompañar nuevamente la licenciada Keila Ortiz y se llama Intervención Nutricional en Atención Primaria, Enfoque Práctico. Así que si tiene algún caso que quisiera discutir, lo puede compartir por medio de un form que le vamos a enviar por email. Le agradezco a todos su participación y también un saludo final a las compañeras que dieron tan excelente didáctica. Así que nos vemos en la próxima y tengan buenas tardes.